Hola, me llamo Liam. Tengo 25 años y me gano la vida blandiendo un martillo. Carpintero de estructuras, para ser exactos. Trabajo en nuevas construcciones en los suburbios de Portland, Oregón. El tipo de barrios donde todas las casas parecen iguales hasta que se seca la pintura y las familias se mudan. Mis días empiezan a las 5. Café negro, termo sin azúcar en una mano, cinturón de herramientas en la otra. A las 4, estoy cubierto de serrín y sudor. Los músculos me duelen de esa buena manera que dice que te ganaste el sueldo. Alquilo un pequeño estudio encima de una tienda de bicicletas en Southeast Division. Una habitación, cocina y baño del tamaño de un armario. Es tranquilo y así es como me gusta. Sin compañeros de piso, sin drama, solo yo y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado cuando llueve. Mi equipo dice que soy demasiado lento con todo, no solo con la pistola de clavos. Lento para tener citas, lento para comprometerme, lento incluso para responder mensajes de texto. Jaque, mi enmarcador principal, y lo más parecido a un mejor amigo que tengo, nunca lo deja pasar. Vas a morir solo con un juego de llaves de tubo perfectamente organizado, me dijo la semana pasada, lanzando una cerveza fría por el portón trasero. Me reí porque es verdad. He tenido un par de novias que no duraron más de una temporada. Se cansan del silencio o yo me canso de fingir que soy alguien más ruidoso. De cualquier manera, termina con un apretón de manos cortés y una promesa de seguir siendo amigos que ninguno de los dos cumple. Por eso la cita a ciegas me pilló desprevenido. Jaque me acorraló en el sitio un jueves. Polvo en el aire, la radio sonando alguna vieja canción de Springsteen. Escucha, dijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Tengo un amigo que conoce a una chica. Es diferente. Interesante. Necesita una noche decente. Nada pesado. Solo conversación de café. Tal vez una segunda taza si no es incómodo. Abrí la boca para decir que no. Lo mismo de siempre. Pero siguió hablando. 1 hora, Liam. 1 hora y me callaré de tu vida amorosa durante un mes. Un mes de paz parecía merecer la pena. Me encogí de hombros. Bien, envíame los detalles por mensaje de texto. Los detalles llegaron en un solo mensaje. Sábado, 7 de la tarde. La taza acogedora en Alberta. Sin nombre, sin foto, solo que estará cerca de la ventana. Casi me escabullí 2 veces. Una vez cuando me di cuenta de que no tenía nada mejor que una franela limpia. Una vez cuando me paré frente al espejo y practiqué sonreír como si no estuviera calculando lo rápido que podría escapar. Pero fui porque Jaque nunca me dejaría olvidarlo. Porque una parte de mí, la parte que todavía creía en las sorpresas, quería ver qué significaba diferente. La taza acogedora huele a canela y azúcar quemada todo el año. Mesas de madera, sillas desiguales, luces de cadena que nunca funcionan bien. Entré en el 658, escaneé la habitación y la vi de inmediato. Estaba sentada junto a la ventana, de espaldas a la pared de ladrillo, con el cabello del color de la corteza húmeda recogido en un moño bajo. Llevaba un vestido de manga larga del tono de las agujas de pino, las mangas recogidas hasta los codos, una fina pulsera de plata que captaba la luz. Y allí, doblada cuidadosamente junto a su silla, había una silla de ruedas. Negra mate compacta, de esas que no notas hasta que sí. Me detuve a medio paso. No por la silla, sin embargo. Sí, eso me desconcertó. Por sus ojos, agudos, oscuros, que ya me observaban como si hubiera estado esperando más de lo que decía el reloj. Sonrió, pequeña, educada, pero no frágil. Eres Liam, dijo antes de que llegara a la mesa. Su voz era baja, firme, del tipo que no necesita volumen para ser escuchada. Soy Clara. Saqué la silla frente a ella. Me senté e intenté actuar como si no hubiera tenido una crisis de 3 segundos en la puerta. Hola. Sí, Liam. Suave. Realmente suave. Inclinó la cabeza, divertida.
Jake dijo que serías fácil de detectar. Alto, tranquilo, probablemente con serrín. Miré mis jeans. Efectivamente, una tenue mancha blanca en el muslo. La quité. No mencionó que llegarías temprano. Me gusta ver a la gente adivinar, dijo. La mayoría mira fijamente la silla primero. Tú me miraste. No me acusaba, solo observaba. Abrí la boca y la cerré, pero decidí que la honestidad era lo único que quedaba. Te miré porque parece que ya sabes cómo termina esto. Su risa fue suave, sorprendida como si no se lo hubiera esperado. Touche. La barista se acercó, un universitario con una manga de tatuajes y una expresión de aburrimiento. Clara pidió un capuchino con espuma extra. Sin canela. Pedí café solo porque es lo que siempre pido. Cuando llegaron las tazas, envolvió ambas manos alrededor de las suyas, cuidadosa, deliberada. Noté que sus dedos izquierdos no se curvaban del mismo modo que los derechos. No pregunté. Todavía no. Al principio hablamos de nada importante. La lluvia que no paraba. La nueva cervecería en la calle 28 que cobraba de más por la cipa. Me preguntó qué construía. Le conté sobre la casa de 3 pisos que se está construyendo en Laurelhurst. La forma en que la estructura tiene que ser perfecta o todo se inclina. Escuchó como si pudiera verlo. Los montantes, la viga, el peso acomodándose en su lugar. La precisión importa, dijo, incluso cuando nadie ve los huesos. Le pregunté a qué se dedicaba. Dudó solo un instante y luego dijo, dibujo libros infantiles independientes principalmente. Sacó su teléfono, me mostró una página de acuarela de un zorro, ojos saltones, brillantes con picardía. Ahora hago los bocetos digitalmente, es más fácil con una mano sana. Lo dijo como si estuviera mencionando el clima. Asentí, tomé un sorbo de café, dejé que el silencio se asentara. La mayoría de la gente lo habría llenado de preguntas. Yo no. Media hora después, se reclinó, me estudió. Puedes preguntar, ya sabes. Todo el mundo lo hace eventualmente. Dejé mi taza. ¿Preguntar qué? ¿Por qué no me levanto para estrecharte la mano? ¿Por qué la silla? ¿Por qué estoy aquí en una cita a ciegas organizada por alguien que claramente no te advirtió? Su tono era ligero, pero sus ojos no eran escrutadores. Pensé en ello. Realmente pensé. Entonces dije, no necesito una razón para quedarme a tomar el resto de este café. Solo necesito una razón para que me inviten al siguiente. Parpadeó 1, 2 veces. Entonces, la comisura de sus labios se levantó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Era una nueva. Afuera, la lluvia arreció, tamborileando contra las ventanas. Seguimos hablando. Me contó sobre su infancia en Eugene, sobre la escuela de arte en Rhode Island, sobre el accidente de hace 4 años que cambió el rumbo de su vida. No se detuvo en los detalles, solo dijo, en un momento estás conduciendo hacia la inauguración de una galería, y al siguiente estás aprendiendo a vivir en un cuerpo que olvidó caminar. Escuché. No me compadecí. No ofrecí soluciones. Solo escuché. Cuando la barista empezó a apilar las sillas, me di cuenta de que eran las 9. Clara miró el reloj, luego a mí. Debería irme. Mañana tengo una cita con un cliente temprano. Me levanté y la ayudé con su abrigo, no porque lo necesitara, sino porque me pareció bien. En la puerta, la abrí. Ella maniobró la silla como si lo hubiera hecho 1000 veces. En la acera, la lluvia se había reducido a una neblina. Me ofrecí a empujar. Me dejó justo al borde de la acera. Levantó la vista, con las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Mañana, Laurelhurst Park, 10 de la mañana. Yo traeré el cuaderno de dibujo. Tú traes el café. Trato hecho. Asentí. Trato hecho. Empezó a alejarse, pero se detuvo. Liam. Sí, gracias por no preguntar. La vi desaparecer en el resplandor de las luces de la calle. El sonido suave de sus ruedas sobre el pavimento mojado.
Caminé a casa bajo la lluvia con el café enfriado en mi mano. Y por primera vez en años, no estaba pensando en lo rápido que podría llegar al siguiente trabajo. Estaba pensando en mañana. A la mañana siguiente, me desperté antes de la alarma. El tipo de temprano donde el cielo todavía es del color del concreto mojado. Me quedé allí un minuto mirando la mancha de agua en el techo que parecía un mapa de la nada y me di cuenta de que estaba nervioso. No del tipo que te da un vuelco en el estómago, sino el suave zumbido bajo la piel, como cuando estás a punto de hacer una viga que tiene que ser perfecta a la primera. Me duché, me puse una Henley gris limpia y los vaqueros menos desteñidos que tenía, y me detuve en el supermercado de la esquina a comprar 2 tés helados de melocotón. Sin azúcar, con hielo extra, tal como había mencionado de pasada la noche anterior. El Parque Laurelhurst ya estaba animado a las 10. Los corredores daban vueltas por los senderos. Los perros perseguían frisbees que volaban demasiado alto. Los niños chillaban por el patio como si fuera el primer día de verano. Encontré a Clara en el mismo banco del que hablamos, acurrucada bajo la sombra de un arce de hoja grande. La silla de ruedas estaba desplegada a su lado, un modelo ligero de fibra de carbono que parecía más equipo de carreras que equipo médico. Llevaba una camisa holgada de lino del color de la mezclilla desteñida, con las mangas arremangadas, y un par de pantalones cargo verde oliva cortados justo por debajo de la rodilla. Una tableta descansaba sobre su regazo. Un lápiz óptico se le había metido detrás de la oreja como un lápiz. Levantó la vista cuando mi sombra cruzó el banco. «Eres puntual», dijo con la misma media sonrisa del café. «Me gusta eso en un café mula». Le di el té. Pensé que si llegaba tarde me dibujarías con una ceja unida o algo así. «Ya lo hice», dijo, tocando la pantalla. La tableta se despertó con un boceto rápido de mi frente exagerada sosteniendo 2 tazas como un camarero sobre su cabeza. Me reí más fuerte de lo que pretendía. Un corredor me miró. Clara no. Solo tomó un sorbo, cerrando los ojos por un segundo como si el melocotón fuera lo primero bueno de la mañana. Caímos en un ritmo suave. Rodó por el sendero pavimentado a una velocidad constante de 3 metros por hora. Caminé a su mismo ritmo sin pensar. El parque olía a hierba cortada y cedro mojado. Cada pocos minutos, se detenía para tomar una foto con su teléfono. Luz a través de las hojas, un globo de niño atrapado en un cornejo, el reflejo de las nubes en el estanque. Referencia, explicó. Mi cerebro olvida los detalles si no los robo. Le pregunté por el accidente. No el cómo, sino el después. Ni se inmutó. El primer año fue rehabilitación y rabia, dijo, pasando junto a un macizo de lavanda. El segundo año fue negociar con médicos, ensayos experimentales, promesas que no pude cumplir. El tercer año, dejé de contar y volví a dibujar. Resulta que a la parálisis no le importan los plazos, pero sí le importa mucho si te presentas. Lo dijo como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Asentí y seguí caminando. Una ardilla pasó corriendo delante de nosotros. Clara frenó con suavidad y rió al quedarse paralizada entre el ajetreo. Mira, hasta los roedores respetan la silla. Llegamos al rosal del jardín, con sus pétalos justo después de su pico, empezando a amarillear en los bordes. Aparcó a la sombra, colocó la tableta en un pequeño escritorio portátil que se enganchaba al reposabrazos. Mira esto, dijo, y abrió un nuevo archivo. El lápiz se movió rápido. 10 segundos y 20 segundos, y allí estaba el jardín, pero diferente. Las rosas no eran perfectas. Estaban magulladas, les faltaban algunos pétalos, pero la luz las iluminaba como si fueran las únicas flores del mundo. Giró la pantalla. Lo real no es bonito. Lo real es interesante. Me senté en el banco frente a ella, con los codos sobre las rodillas. ¿Alguna vez te cansas de lo interesante? Todos los días, dijo, pero cansado es mejor que invisible. Nos quedamos hasta que el sol subió lo suficiente como para que el metal de su silla estuviera demasiado caliente para tocarlo. Le ofrecí el brazo cuando llegamos a un tramo de grava.
Lo tomó con firmeza, sin dudarlo. Sus dedos estaban callosos en el derecho, suaves en el izquierdo, donde los nervios no se activaban igual. Lo noté, pero no lo mencioné. Ella notó que yo lo notaba y apretó una vez como un punto al final de una oración. En el estanque, un niño pequeño miraba fijamente sin pestañear. Su madre tiró de él, susurrando. Clara los vio irse, luego me miró. ¿Quieres saber la peor parte? Dímelo. No son las escaleras. Es la disculpa en los ojos de la gente cuando se dan cuenta de que están en mi camino. Pensé en eso. En cómo la voz de Jaque se suavizó cuando concertó la cita como si se disculpara por adelantado. En la barista que se quedó demasiado tiempo con el capuchino esperando permiso para dejarlo. Abrí la boca, la cerré y dije lo único que me pareció cierto. No quiero ser otra disculpa. Clara me estudió un largo segundo. Entonces no lo seas. Caminamos de vuelta a la entrada. Me preguntó por mi trabajo. Le hablé de la casa en Laurelhurst, de cómo los carpinteros tuvieron que rehacer una pared porque el arquitecto cambió de opinión en el último minuto. Es como armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Dije. Ella asintió. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a Near de Gate. Se detuvo. Hay un concierto el próximo viernes al aire libre en East Bank. Algo acústico. Manta, cuerda, luces, tacos carísimos. Lo dijo con naturalidad, como si mencionara el tiempo. Tengo una entrada extra. Bueno, un sitio extra en el césped. No respondí enseguida, no porque estuviera calculando, sino porque me la imaginaba sobre una manta, a mi lado, como me miraría la gente, como los miraría yo. Luego imaginé. Su cara si decía que no. Me apunto, dije. Pero yo llevo los tacos y la manta. Tú solo trae el cuaderno de dibujo. Sonrió. De verdad esta vez, la que le llegaba a los ojos. Trato hecho. Esa noche, me acosté en la cama. La ventana se entreabrió dejando entrar el ruido del tráfico lejano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Gracias por no tratarme como un proyecto. Lo miré hasta que la pantalla se apagó. Luego le respondí, gracias por no tratarme como una lista de verificación. Me envió un solo emoji de un zorro. Me quedé dormido sonriendo como un idiota. La semana se me hizo interminable. Enmarqué paredes, clavé clavos, medí 2 veces, corté una. Todas las noches pasaba por el parque, con la esperanza de verla y la alegría de no haberla visto. Por fin llegó el viernes. Me duché para quitarme el polvo del día. Me puse un té negro limpio y las únicas botas que no estaban dañadas. Me detuve en los puestos de comida de Mississippi, compré tacos de carnitas y una bolsa de churros, y doblé una manta de lana bajo el brazo. La ribera ya se estaba llenando de mantas extendidas como niños de retazos corriendo con barras luminosas, un tipo afinando una guitarra bajo un dosel de bombillas Edison. La encontré al fondo, lo suficientemente cerca para oírla, pero lo suficientemente lejos de la multitud. Había extendido una colcha azul marino con estrellitas blancas. Junto a ella había una pequeña nevera portátil. Té helado, sin azúcar. Llevaba un suéter holgado del color de las nubes de tormenta, con el pelo suelto por primera vez, reflejando la luz. Llegas temprano, dijo. ¿Tú también? Se encogió de hombros. Me gusta ver el montaje. Gente organizando sus vidas en 6 pies cuadrados de césped. Me senté y le di un taco. La música empezó, un dúo indie con un violonchelo y una voz como humo. Comimos y hablamos entre canciones. Me contó sobre el libro infantil que estaba ilustrando, una historia sobre un zorro que no podía saltar pero aprendió a volar con alas de papel. Le conté sobre la vez que accidentalmente enmarqué una pared al revés y tuve que arrancarla a las 2 de la mañana. Se rió tan fuerte que resopló y luego se cubrió la boca como si estuviera avergonzada. Le dije que era el mejor sonido que había escuchado en toda la semana. La noche se enfrió. Le puse la manta extra sobre los hombros sin preguntar. Me dejó. A mitad del concierto, una pareja cercana comenzó a susurrar,
con los ojos fijos en la silla. La mandíbula de Clara se tensó. Lo vi antes que ella. Se cruzó de brazos, miró al escenario como si pudiera ver a través de él. La canción terminó. Aplausos, luego silencio. Se giró hacia mí, en voz baja. Creo que he terminado. No discutí. Empaqué la hielera, doblé la colcha. Nos fuimos antes del bis. El camino al estacionamiento fue silencioso, solo el sonido de sus ruedas sobre el asfalto y mis botas marcando el ritmo. Al ver la rampa modificada de su camioneta desplegarse suavemente, se detuvo. Lo siento, dijo. Pensé que podría con ello. No le debes nada a nadie, le dije. Me miró, y luego pareció como si realmente intentara ver más allá de las palabras. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Asintió una vez, se subió al asiento del conductor con una transferencia practicada que me provocó un dolor en el pecho que no pude identificar. La rampa se plegó. El motor arrancó. Bajó la ventanilla. Te escribo, dijo. Luego se fue. Me quedé en el espacio vacío mucho después de que sus luces traseras desaparecieran. Los churros fríos en mi mano, la música aún flotando desde el campo. No lo supe entonces, pero esa fue la última vez que la vería en 10 días. El silencio comenzó a la mañana siguiente. Sin texto, sin emoji de zorro, nada. Me dije que estaba bien. Estaba ocupada. Probablemente tenía una fecha límite. Quizás el concierto había sido demasiado. Fui a trabajar, clavé clavos, medí 2 veces, corté una. Jaque me preguntó qué tal había ido la cita. Dije que bien, lo dejé ahí. No insistió. Para el tercer día, el silencio se sentía más pesado. Pasé por el parque después de mi turno, por el banco, vacié las hojas de arce que empezaban a amarillear por los bordes. Me quedé allí sentado 20 minutos, con el teléfono en la mano, el pulgar sobre su nombre. Escribí, todo bien. Lo borré. Volví a escribir. Todavía te debo esos churros. Lo borré también. No envié nada. Al quinto día, empecé a dibujar. Mal. Figuras de palitos, en realidad. El banco, el estanque, su silueta contra el agua. Usé el reverso de los permisos de obra, los márgenes de las listas de corte de madera. Las líneas estaban torcidas, las proporciones mal, pero tenía algo que ver con mis manos. Cuando mi cabeza no se callaba, me decía a mí mismo que era solo una forma de pasar el tiempo. No admitía que era una forma de evitar que desapareciera por completo. Día 7. Jaque me acorraló en el sitio. Tienes una pinta horrible. Tío. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros, clavé un clavo demasiado fuerte y partí el perno. Esperó. Finalmente, dije que se había esfumado. No se rió. Simplemente me dio un vaso de agua fría y dijo, dale espacio. Cada uno tiene sus propias tormentas. Asentí, pero el espacio se sentía como un agujero por el que seguía cayendo. Día 10. Dejé un boceto en su buzón, solo un dibujo a lápiz sobre papel milimetrado. Yo sentado en el banco con 2 camisetas heladas en la mano, con cara de idiota. Sin nota, no esperaba respuesta. Solo necesitaba poner algo en el mundo que dijera que seguía aquí. La noche del concierto se repitió en bucle. Los susurros. La forma en que sus hombros se habían encogido como una grulla de papel aplastada en un puño. La forma en que dijo, he terminado. Como si apagara una luz. No dejaba de pensar que si hubiera dicho o hecho algo diferente, quizá todavía me estaría hablando. Pero cada repetición terminaba igual. Su furgoneta se alejaba, las luces traseras se perdían en la oscuridad. Empecé a correr, no muy lejos, solo vueltas alrededor del parque al anochecer. El ritmo de mis botas en el sendero, el ardor en los pulmones, el sabor del aire a hojas mojadas y gases de escape. Pasé junto al jardín de rosas, el estanque, el banco. Cada vez esperaba verla, cada vez no. Me decía que era ejercicio. No lo era. Una noche,
Me senté en el banco hasta que se encendieron las luces de la calle. Una pareja pasó con un cochecito, el bebé dormido, el padre empujando con una mano y la madre con la otra. No me miraron. Los envidié. No al bebé, ni al cochecito, sino a cómo se movían, como si pertenecieran juntos, como si el mundo hubiera acordado hacerles sitio. Me quedé hasta que el parque se vació, hasta que el único sonido fue el viento en el arce y el crujido del banco. Al cambiar de postura, no lloré. No soy así. Pero lo sentí en el pecho, una presión como una viga que soporta demasiada carga a punto de romperse. Pensé en escribirle a Jaque, preguntándole si sabía algo. No lo sabía. Pensé en ir a su casa, llamar a la puerta, preguntarle por qué. No lo sabía. Me quedé allí sentada dibujando círculos en el serrín de mis vaqueros hasta que el frío me traspasó la chaqueta y tuve que moverme o congelarme. A la mañana siguiente, encontré el sobre. Estaba en mi buzón. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre en mayúsculas pulcras. Dentro había una sola hoja de papel grueso de dibujo. Un boceto, yo en el banco, sosteniendo los dos teselados, pero las líneas eran limpias, seguras, el sombreado suave donde la luz me daba en los hombros. Mi expresión no era exagerada esta vez. Era cuidadosa, casi suave. En la parte de atrás, con la misma letra pulcra, la gente solo dibuja lo que no quiere olvidar. Gracias por dibujarme cuando me borré. Lo miré hasta que el papel tembló en mis manos. Entonces corrí. No el trote acompasado que había estado haciendo, sino un sprint completo con las botas golpeando la acera, mis pulmones, quemando el boceto apretado contra mi pecho. No sabía exactamente dónde vivía, pero conocía el parque. Conocía el banco. Conocía el árbol. Ella estaba allí bajo el arce, el que tenía la rama más baja que se curvaba como un signo de interrogación. Estaba sentada de espaldas a la tableta del tronco en su regazo, el lápiz moviéndose en pequeños trazos deliberados. La silla de ruedas estaba plegada a su lado como un perro leal. No levantó la vista cuando mis pasos disminuyeron la velocidad, no levantó la vista cuando me detuve a 10 pies de distancia, respirando como si hubiera corrido una maratón. Levanté el boceto. ¿Esto es tuyo? Me miró con los ojos abiertos por una fracción de segundo antes de volver a esa expresión tranquila e ilegible. Pensé que podrías reconocer al sujeto. Di un paso más cerca. No lo firmaste. No era necesario. Dejó el lápiz. Viniste. Te detuviste. Miró hacia el estanque donde un pato solitario nadaba en círculos perezosos. Necesitaba ver si podía. ¿Podría ser la versión de mí que no necesita arreglos? Se tiró de un hilo en la manga. El concierto. No eran las escaleras. Era la forma en que me hacían sentir como si todavía estuviera audicionando para mi propia vida. Me senté en el césped. Ni muy cerca, ni muy lejos. No sabía qué decir. No dijiste nada. Por eso me fui. El silencio se extendió entre nosotros, denso pero no incómodo. El timbre de la bicicleta de un niño sonó en algún lugar del camino. Clara cogió la tableta de nuevo, la giró para que pudiera ver. Otro boceto. Yo corriendo. El cabello alborotado abrió la boca del boceto del sobreapretado contra mi pecho. Las líneas estaban frenéticamente vivas. Dibujé esto ayer, dijo. Después de verte salir del primero, tragué saliva. Pensé que habías terminado. Yo también lo pensé. Dejó la tableta, pero luego seguí pensando en la forma en que me mirabas. No a la silla, no al accidente. A mí. Y me di cuenta de que había estado esperando que alguien me mirara así toda mi vida. Y cuando lo hiciste, corrí. Me recosté sobre mis manos. La hierba se enfrió entre mis dedos. No soy bueno persiguiendo. Bien. No soy bueno siendo perseguido. Sonrió. Pequeño carrete. Pero tal vez a los dos nos parezca bien aparecer. Asentí. Sábado 10 a mismo banco. Tomó el lápiz, tocó la pantalla una vez. Trae el té. Traeré el cuaderno de bocetos. Y Liam. Sí,
No me vuelvas a dibujar a menos que lo digas en serio. Me quedé de pie, me sacudí la hierba de los vaqueros. Lo digo en serio. Me vio ir. El lápiz volvió a moverse, el pato seguía chapoteando en las hojas de arce, crujiendo como si guardaran nuestro secreto. No miré atrás. No hacía falta. El banco estaría allí. Ella también. El sábado llegó con un cielo del color de la mezclilla desgastada, nubes bajas pero no amenazantes. A las 9:47 ya estaba en el banco. 2 camisetas color melocotón glaseadas sudando en una bolsa de cartón. Una bolsa de papel con bollitos de limón se balanceaba encima. El parque olía a tierra húmeda y humo lejano de barbacoa. Me senté, dejé las bebidas y esperé. Sin teléfono, sin dibujar, solo el sonido de las hojas y el ladrido ocasional de un perro demasiado excitado para su propio bien. A las 10:03, oí el suave traqueteo de ruedas sobre el pavimento. Clara apareció a la vista más despacio de lo habitual, como si se estuviera dando tiempo para cambiar de opinión. Llevaba una sudadera con capucha color carbón, con las mangas arremangadas hasta los codos, y los mismos pantalones cargo del jardín de rosas. Llevaba el pelo suelto, atrapando la brisa, y la tableta estaba metida bajo el brazo como un escudo. Se detuvo a unos metros, no habló, solo me miró con esa misma calma indescifrable. Me puse de pie. Llegas tarde. Tráfico, dijo, y dudas. Terceras ideas. Trabajando en ello, le di un té. Lo tomó con su mano derecha, la izquierda descansando suelta en su regazo. Nos sentamos, no uno al lado del otro. Tomé el extremo más alejado del banco, dejando espacio para la silla. Ella se dio cuenta, no dijo nada. El silencio se extendió cómodamente esta vez, como una manta que no necesitas apretar. Ella lo rompió primero. Te debo una explicación. No me debes nada. Me debo una a mí misma. Dejó el té en el reposabrazos, jaló la tableta sobre su regazo. Después del concierto, fui a casa y borré todos los bocetos que había hecho de ti. No porque no me gustaran, porque tenía miedo de que fueran todo lo que me quedara. Asentí. Yo también me asusto. Simplemente no nos borres por completo. Tocó la pantalla. El zorro del libro infantil apareció a medio salto con alas de papel rasgado. Esto es para el lunes. No he dormido. Giró la tableta para que pudiera ver el panel de capas. Docenas de versiones, cada ala ligeramente diferente. No dejaba de pensar que si hacía bien las alas, quizá descubriría cómo volar de nuevo. Entonces me di cuenta de que estaba intentando arreglar lo incorrecto. Tomé un bollo, lo partí por la mitad y le di el trozo más grande. ¿Qué es lo correcto? Mordió las migas de bollo que se enganchaban en los cordones de su sudadera, dejando que alguien viera el lugar del accidente sin darles una escoba. Reí suavemente. Soy mejor con los martillos. Bien. Tengo muchas paredes. Comimos en silencio durante 1 minuto. Un corredor pasó auriculares sin darse cuenta. Clara lo vio irse y luego me miró. Solía pensar que el amor se trataba de hacer que alguien estuviera completo. Entonces me di cuenta de que se trata de hacer espacio para las partes que ya están rotas. Dejé mi mitad del bollo. No quiero arreglarte, Clara. Solo quiero estar en la habitación cuando estés dibujando. Parpadeó, apartó la mirada y luego volvió a mirarla. Es lo más bonito que me han dicho sin usar la palabra inspirar. Sonreí. Guardo la inspiración para las charlas de ánimo en el lugar de trabajo. Se rió, el sonido brillante, sobresaltada como un pájaro alzando el vuelo. Luego abrió un nuevo archivo en la tableta. La pantalla se llenó con el parque, nuestro banco, el arce, el estanque al fondo. Pero la perspectiva era desde su altura. El mundo se inclinaba ligeramente como debía verse desde la silla. Me había dibujado sentada al final, una bota en el suelo, una rodilla arriba, mirándola no a ella, sino al pato que nadaba en círculos. Las líneas eran cuidadosas, tiernas. Empecé esto la noche que dejaste el primer boceto, dijo. No pude terminarlo hasta ahora.
Me incliné más cerca. Me entendiste mal. Mentiroso. Es perfecto. Nos quedamos hasta que el sol cambió y la sombra se movió del banco. Me mostró cómo la presión del lápiz cambiaba el grosor de la línea, cómo había aprendido a apoyar el brazo izquierdo en la silla para estabilizar el derecho. Le conté sobre la casa en Laurelhurst, cómo las cerchas del techo se instalarían la semana que viene, cómo el arquitecto no dejaba de cambiar la inclinación y volviendo locos a todos. Escuchó como si pudiera ver los ángulos, el peso, cómo crujía la madera al colocarse. Al mediodía, guardó la tableta. Debería irme. Fecha límite. Me puse de pie. Te acompaño hasta la puerta. Me llevo hasta la puerta. Me corrigió. Me puse a su lado, igualándola. En la entrada, se detuvo. El próximo sábado, a la misma hora. Traeré donas. Glaseadas. Las únicas que importan. Empezó a alejarse, luego se detuvo. Liam. Sí. No prometo nada. Sin etiquetas, sin plazos, solo sábados. Asentí. Trabajo del sábado. Volvió a sonreír de verdad y se fue. La observé hasta que dobló la esquina, el sonido de sus ruedas desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. No la seguí. No hacía falta. El banco estaría allí. Ella también. Esa noche, colgué el boceto que me había dado en la pared sobre mi escritorio. Yo en el banco, el pato, el mundo inclinado. No lo enmarqué, solo una chincheta en cada esquina. Se veía bien así, sin terminar, de verdad. Me dormí con la ventana abierta, el sonido de la lluvia en la escalera de incendios, y por primera vez en 10 días, no soñé con bancos vacíos. Los sábados se establecieron en un ritmo, tranquilo y deliberado como la forma en que se coloca un nivel en una viga y se confía en que se mantenga recto. Me despertaba a las 8 de la parada de aserrín débil en la tienda de donuts en la 39 para comprar una docena de bolsas de papel glaseadas, aún calientes, translúcidas por la grasa. A las 9:55, estaba en el banco, 2 tés helados, sudando en la madera, el parque apenas despertando. Clara llegaba a las 10:03 a veces. 10:07 nunca antes. Nunca con una disculpa. Aparcaba la silla, desplegaba el escritorio portátil y empezábamos. Algunas mañanas hablábamos. Me enseñaba las páginas más recientes de las alas de Fosbok, Stronger Now, papel reemplazado por plumas que había fotografiado en un raro viaje a la costa. Le contaba sobre la casa de Laurelhurst, como finalmente habían aparecido los instaladores de paneles de yeso, como el arquitecto había cambiado el tono otra vez, y los techadores estaban maldiciendo en 3 idiomas. Se reía en voz baja y tranquilamente y dibujaba al equipo con cascos de caricatura, 2 pequeñas bocas abiertas en medio de la costura. Otras mañanas no lo hacíamos. Dibujaba al estilista moviéndose en pequeños arcos. Y yo leía cualquier libro de bolsillo que había cogido de la venta de la biblioteca. Normalmente algo doblado y con olor a ático de otra persona. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno como una pared enmarcada está llena antes de que se ponga el aislamiento. Sabes que está sosteniendo algo incluso si aún no puedes verlo. Los sábados lluviosos nos movíamos bajo la rama más baja del arce, una sombrilla natural cuando las gotas eran ligeras. Yo llevaba una lona, la cubría como un cobertizo y nos sentábamos más cerca, con los hombros casi tocándose, compartiendo un termo de té caliente porque el hielo se enfriaba demasiado rápido. Ella se burlaba de mi sangre del noroeste del Pacífico. Tú llamas a esto lluvia, y yo le recordaba que se había mudado aquí desde Rhode Island, donde los inviernos intentaban matarte. Ella admitía con una sonrisa y luego volvía a dibujar como el agua golpeaba las hojas. Una mañana de octubre, el aire olía a humo de leña y pavimento mojado. Clara apareció con un abrigo de lana del color de la bufanda nube de tormenta, enrollado 2 veces alrededor de su cuello. Me entregó un pequeño sobre antes incluso de sentarse. Dentro había una tarjeta impresa, la portada de su nuevo libro, El zorro. Alas extendidas en pleno vuelo, ojos abiertos y brillantes de travesura.
Mi nombre estaba en la tercera línea de la dedicatoria, hasta L, que apareció cuando las alas aún eran de papel. La miré. No tenías que hacerlo. Yo quería hacerlo. Se encogió de hombros como si nada, pero tenía las orejas rosadas. Además, la editorial pidió a alguien que creyera en la historia. Fuiste la única que no preguntó si el zorro podía volar de verdad. Me metí la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta, justo encima del corazón, y no dije nada más. Las palabras habrían sido demasiado fuertes. El invierno llegó despacio. El parque se vació antes, el camino resbaladizo por la escarcha. Nos cambiamos a la zona de picnic cubierta cerca del parque infantil. Una losa de hormigón con techo y una luz que funcionaba. Llevaría un termómetro para estufa de campamento en una olla abollada. El vapor empañaba el aire entre nosotras. Clara empezó a usar guantes sin dedos, de esos que le permitían seguir dibujando incluso cuando el frío aprieta. Había dibujado los árboles de los osos, la forma en que las ramas parecían venas contra el cielo gris. Y yo había observado cómo se le nublaba el aliento, cómo no temblaba ni siquiera cuando el viento cortaba. Un sábado de febrero, el cielo se abrió con lluvia de verdad, de esas que empapa la franela en minutos. Nos acurrucamos bajo el techo del picnic, con la estufa de campamento silbando entre nosotros. A Clara le castañetearon los dientes una vez, solo una vez, antes de que se contuviera. Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros sin pedírselo. Me dejó. Las mangas le colgaban más allá de las manos. Se la subió y me miró con dulzura. «Te vas a congelar», dijo. «Merece la pena». Se inclinó lo justo para que su hombro presionara mi brazo. Ni un abrazo, ni una promesa, solo contacto. Nos quedamos así hasta que la lluvia amainó, la sidra se acabó y las donas quedaron hechas migajas. Cuando por fin habló, su voz era tranquila. «Te veo, Liam». Asentí. «Yo también te veo». La primavera regresó con flores de cornejo y olor a hierba recién cortada. El banco volvió a ser nuestro. El pelo de Clara creció. Empezó a llevarlo en una trenza suelta que se balanceaba al reír. Me dejé crecer la barba, me la afeité cuando se me pegó el serrín, me la volví a dejar crecer cuando ella dijo que me hacía parecer un leñador que leía poesía. No hablamos de mudarnos. Juntos. No hablamos de anillos ni de futuros ni de qué pasaría cuando la gira de presentación de su libro la llevara a Seattle una semana. Seguíamos apareciendo. Una tarde de junio, con el sol bajo y dorado, Clara apareció con una cajita de madera en el regazo. Dentro había una llave, ni reluciente ni nueva, de latón desgastado, lisa por los bordes. «En mi casa», me dijo, «por si alguna vez necesitas dejar donuts cuando no estoy». La cogí, le di vueltas. «¿Seguro? Seguro que no quiero seguir abriendo la puerta con los dientes cuando tengo las manos llenas de la compra». Me reí y metí la llave en el llavero junto a la de la camioneta. Encajaba como si siempre hubiera estado ahí. No nos dijimos, «te quiero». No hacía falta. El amor estaba en los donuts glaseados, en el té helado con hielo extra, en la forma en que yo sabía llevar un segundo lápiz cuando el suyo se desgastaba, en la forma en que ella sabía mandar un mensaje diciendo, «me fui a las 6:15», cuando la página web se retrasaba. Era en los sábados que a veces se alargaban hasta los domingos, cuando íbamos a la costa en su furgoneta. Yo al volante, ella navegando con un mapa de papel porque el GPS mentía sobre las rutas panorámicas. Una tarde de agosto, el parque estaba abarrotado. Picnics familiares, una fiesta de cumpleaños con demasiados globos. Encontramos un lugar tranquilo junto al estanque, el del sauce que sobresalía. Clara dibujó a una niña persiguiendo burbujas con su silla de ruedas olvidada en la hierba. Me recosté, con las manos tras la cabeza, observando las nubes a la deriva. Ella seguía mirando por encima del lápiz. «¿Alguna vez has pensado que esto es todo?», preguntó. «Esto es el banco, las donas, el silencio». Pensé en la casa en Laurelhurst,
que por fin había terminado de mudarse la familia la semana que viene. En cómo la risa de Clara se había convertido en el sonido con el que medía todos los demás sonidos. En la llave en mi llavero, el cepillo de dientes de repuesto en el baño que había aparecido sin discusión. Sí, dije. Creo que esto es todo. Sonrió y volvió a dibujar. La niña reventó una burbuja, chilló y salió corriendo. El lápiz de Clara se movía más lento, ahora con más calma. Cuando giró la tableta, nos quedamos recostados en la silla, el sauce enmarcándonos como un secreto. Las líneas eran simples, seguras, sin etiquetas, sin promesas, solo dos personas presentes. Me incorporé, me sacudí la hierba de los vaqueros. El sábado siguiente, a la misma hora, dijo, trae las donas ricas. Me puse de pie y le ofrecí la mano para sujetarla mientras doblaba el escritorio portátil. Lo cogió con fuerza, y por un momento nos quedamos allí, el estanque ondulando, el sauce susurrando, el mundo moviéndose a nuestro alrededor como siempre. Entonces se soltó, rodó hacia el sendero, y yo me senté a su lado, a su mismo paso. El banco estaría allí la semana que viene. Nosotros también.